Hola y bienvenidos a Sabueso Financiero. El día de hoy vamos a ver los mejores ETFs de semiconductores. Los semiconductores son una industria que a 10 años ha dado rendimientos de más del 20%, así que vamos a ver cuáles son los mejores ETFs, entre ellos el ya famoso SOXX, el SOX de iShares. Pero vamos a ver otras opciones que pueden llegar a ser mejores incluso en menores comisiones y menores costos de adquisición. Vamos a verlos. Bueno, primero un poco más de esta industria. Prácticamente si nos estás viendo y nos estás oyendo, estás utilizando un semiconductor. Es una pequeña unidad de procesamiento, es uno de los elementos más utilizados en la tecnología contemporánea y puede encontrarse en cualquier objeto, desde un reloj inteligente de pulsera, pasando por una lavadora hasta estaciones espaciales de miles de millones de dólares. Algunas cifras del sector para ver por qué podría ser una buena idea tener un ETF o estar dentro de esta industria. Bueno, más de 1 billón de chips fueron distribuidos en todo el mundo en 2020. Las ventas mundiales de chips o semiconductores en 2020 ascendieron a más de 440.000 millones de dólares y se espera que el mercado crezca a un 8.6% anual hasta alcanzar los 800.000 millones de dólares, o sea, prácticamente duplicar del año 2020 al 2028 esta cifra. ¿Y qué puede impulsar todavía más el crecimiento de la industria de los chips? Bueno, la tecnología 5G, las tecnologías de la industria del automóvil y las tecnologías que se implementen en las ciudades inteligentes. Pero bueno, sin más, vamos al análisis de estos ETFs para ver si valen la pena incluirlos en nuestros portafolios. Muy bien, ya estamos en la primera página del primer ETF, que es el SPDR S&P Semiconductor ETF con ticker XSD. Tiene un costo actualmente de $197.88. Es el más económico de los tres que vamos a ver en cuanto a costo de adquisición y un gasto de administración del 0.35%. Bueno, este ETF fue creado en 2006, el 31 de enero del 2006. Ya ha pasado un poco la crisis.com, ya prácticamente pasada, y ya poco de suceder la crisis inmobiliaria. Cuenta con 41 empresas dentro, 41 acciones diferentes dentro. Y vamos a ver cómo le ha ido a este ETF en base a los rendimientos. Muy bien, ¿qué encontramos aquí? Encontramos que desde que se creó, o sea, desde el 2006, ha dado un 14.26% anualizado de rendimiento. Y como comentábamos, más de 20%, para ser exactos, 22.92% de rendimiento promedio a 10 años. Y si lo vemos a 5 años, 31.61%. En lo que va del año, hasta el 31 de julio, 11.96%, aunque en ese mes tuvo una pequeña disminución del 0.68%. Muy bien, ¿cuáles son las empresas que conforman este ETF? Las principales empresas es SeaTime Corporation, Monolithic Power System, Advanced Micro Device, ADM, MaxLinear, Power Integration, Synaptic Incorporated, Nvidia, Diodes Incorporated, Marvell Technologies y Xilinx Inc. Esas son las principales empresas que están dentro del ETF y pues son prácticamente las mismas que están en su índice de referencia, aunque los pesos pueden llegar a variar, como sabemos. Muy bien, ¿cómo está? Prácticamente el 100% de su inversión está dentro de los semiconductores. Muy bien, vamos a ver el siguiente ETF. Muy bien, el siguiente ETF es el SOXX de iShares, el iShares Semiconductor ETF. Tiene un costo de $462.09 al momento de grabar el video. Es el más costoso de los tres y también el más caro en comisiones. A lo mejor es el más popular, pero también es el más caro en cuanto a comisiones. En lo que va del año ha tenido un rendimiento del 22.15% y en este mes, al 25 de agosto, un rendimiento del 3.73%, perdón, este día. Y bueno, el ETF
iShares Semiconductor busca replicar los resultados de inversión de un índice compuesto por valores de renta variable de Estados Unidos en el sector de los semiconductores. Invierte solamente en Estados Unidos. En cuanto a rendimientos, vemos que desde que se creó ha dado un rendimiento del 11.08% y se creó en 2001. Ya tiene más años, como vemos, bueno, a lo mejor el tiempo va diluyendo un poco los rendimientos, pero pues un 11.08%. A 10 años, 24.91%, algo mejor que el ETF pasado, y a 5 años, 38.71%. Son rendimientos pues que se ven muy atractivos. Obviamente recordar que rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. Este ETF cuenta con solamente 30 posiciones dentro de su cartera, menos que las 41 del ETF pasado, pero bueno, suficientemente diversificado. Obviamente pues no vamos a poner a lo mejor todo nuestro portafolio en un solo ETF. Tiene una calificación ESG en base a la calificación de MSCI de AA. Esto es bueno porque está prácticamente dentro de las empresas que mejor lo están haciendo en este sentido. Sabemos que es importante pues invertir también de manera ahora sustentable, no solamente buscando pues rendimientos, sino también un apoyo al medio ambiente y al mundo. Si te gusta este tipo de inversiones, te voy a dejar una lista de reproducción donde hablamos de ETFs también muy en concordancia con las estrategias ESG. Bueno, ¿cuáles son las posiciones que tiene dentro de este ETF? Nvidia, Broadcom, Intel, Qualcomm, Texas Instruments, AMD, Marvell Technologies, ASML Holding, KLA Corp y NXP Semiconductor. Son las principales posiciones de este ETF. Aquí vemos que está un poco diferente al ETF anterior, pero hay ciertas empresas que están dentro de ambos. Por ejemplo, Nvidia, AMD, Marvell, son algunas de las que se repiten en los primeros puestos de estos ETFs. En base a la exposición, tenemos que está en semiconductores un 80.34%, equipo de semiconductores que bueno está dentro de la industria pero es digamos un apoyo, un 19.38% y un 0.19% en componentes electrónicos, que es lo que podemos encontrar en este ETF. Vamos a ver el último ETF y quédate hasta el final porque vamos a ver cuál de estos ETFs en mi opinión es el mejor. Y si te está gustando el contenido, no olvides darle like. Bueno, el último ETF es de VanEck, el SMH, VanEck Vector Semiconductor ETF, cotiza en el Nasdaq. Este es el ETF de más reciente creación, pero también el que está pues bastante interesante de analizar. Se creó, ya tiene prácticamente 10 años, en 2011, y tiene un total de 25 empresas. Es el que también está más concentrado, pero que ha dado unos rendimientos muy interesantes. Por ejemplo, aquí podemos ver que este índice se rebalancea trimestralmente y la próxima distribución que va a dar es en diciembre. ¿Y qué más podemos ver? Pues tiene calificaciones de 5 estrellas Morningstar a 3 años, bueno, en total a 3 años y a 5 años. Se ha mantenido su calificación muy estable, ya que pues parece ser un muy buen ETF. Entonces, ¿qué podemos encontrar aquí? El valor de este ETF es de $266.89 al momento de grabar este video. Está intermedio entre los dos anteriores, tiene un costo de administración menor que el SOXX e igual que el XSD. A lo mejor es un poco más costoso, más o menos en $70-80, pero puede que valga la pena. Vamos a ver esos rendimientos. A 10 años todavía no tenemos el dato porque le faltan escasos 3-4 meses, lo que falta para terminar el año. Pero podemos ver que prácticamente 9 años con 7 meses ha tenido rendimientos del 27.10%. En este periodo es el que ha tenido mejores rendimientos de los tres, porque prácticamente ya son 10 años. A 5 años 34.58, a 3 años 37.09, en lo que va del año 20.65 y los ETFs pasados pues habían tenido pérdidas a lo mejor en el último mes. Este no, este se mantiene muy estable. Vamos a ver en dónde es donde invierte.
Su principal posición de las 25 que tiene es Taiwan Semiconductors, después Nvidia, ASML Holding, AMD, Qualcomm, Broadcom, Texas Instruments, Intel, Applied Materials y Lam Research. Son las principales posiciones que tiene este ETF. Algo similares al SOXX, al SOX, y pues suena bastante interesante. Bueno, a mí me suena un poco más interesante tal vez este ETF que el anterior, ya que también no solamente está en empresas estadounidenses, sino que el 74% está en Estados Unidos, un 13.62% en Taiwán, que prácticamente es Taiwan Semiconductors, en Netherlands 9.93, Suiza 2.07. Son los países donde está invertido. Prácticamente son en esos países en donde está. Y pues su sector pues son los semiconductores, que es tecnología de la información. Estos son los 3 ETFs que vamos a revisar el día de hoy, así que vamos al análisis final para ver cómo quedan parados unos contra los otros y quédate hasta el final para ver cuál es el mejor. Recuerda que si te estás decidiendo en invertir, puedes hacer y decidiste usar GBM, puedes usar nuestro código de referido que encontrarás en la descripción para ganar una acción. Muy bien, a modo de resumen, vemos que estos 3 ETFs, pues bueno, el más económico de adquirir es el XSD con $195 y el que está más costoso es el SOXX, el SOX, con $445 y se queda en medio el SMH con $260 aproximadamente. En cuanto a gasto de administración, quedan igual el XSD y el SMH con 0.35% y SOX un poco más arriba con 0.43%. Recordemos lo importante del costo de administración. Próximamente estaremos viendo en videos pues cómo influye esto en nuestras rentabilidades a largo plazo. Bueno, en cuanto al número de empresas, el más diversificado con 41 empresas es el XSD, SOX con 30 empresas y SMH con 25 empresas. Lo hace el más concentrado, pero vamos a ver cómo están estos rendimientos. Bueno, a 10 años, el que mejor rendimiento ha dado, si tomamos ya SMX, que prácticamente ya cumple los 10 años, le faltan 3 meses, poco menos, un 27.10%, seguido de SOX con 24.91% y en último lugar el XSD con 22.92%. Los tres muy buenos rendimientos de más del 20%. En lo que va del año, el que mejor rendimiento ha tenido es el SOX con 22.15%, seguido del SMH con 20.65% y en tercer lugar el XSD con 11.96%, es el que se queda más abajo. Y si vemos su PER, este ratio precio-beneficio, pues vemos que el que podemos decir que está más caro es el XSD, que está en 62.92, seguido del SOX con 34.15 y en último lugar, o el que está más barato, entre comillas, en base a este ratio, es el SMH con 33.92. Saber que, bueno, esto pues nada más es un dato y en base a todos estos datos que hemos visto, ¿cuál a mí me parece el más interesante para invertir? Pues a mí me parece el más interesante SMH, que a pesar de que se mantiene un poco más concentrado, también nos ha dado los mejores rendimientos en el largo plazo. Esto hablando de los últimos 10 años, que no garantizan los rendimientos futuros. Su gasto de administración es menor y pues a mí me parece muy completo. En segundo lugar pondría el SOX, el SOXX, ya que el gasto de administración es más costoso y pues también nos cuesta más adquirirlo. Y en tercer lugar el XSD, que bueno, tiene un gasto de administración igual que el primero, pero los rendimientos han sido un poco menores en el largo plazo, incluso en el corto plazo. Entonces, hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado el contenido, déjame un like, déjame en tus comentarios qué opinas de estos ETFs. ¿Ya tienes alguno de estos en cartera? ¿Qué otros sectores te gustaría que analizáramos? ¿Qué otros tipos de ETFs te gustaría ver en el canal? Déjamelo en los comentarios. También te invito a que te suscribas, actives la campanita de notificaciones y compartas el video con quien creas que le pueda ser de utilidad. Recuerda que si estás pensando en comenzar a invertir, puedes usar nuestro código de referido en GBM y así ganar una acción y apoyar al canal. Muchas gracias y hasta pronto.